Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el transporte en nuestro país. El transporte es el medio que utilizamos para llegar diariamente a nuestros trabajos. Es la base de vínculos económicos, sociales, productivos y familiares. Por otra parte, el costo del transporte es, al igual que el alimento, el costo más importante de la canasta básica familiar y del bolsillo de un trabajador. El Estado destina anualmente miles de millones de pesos en subsidiar el transporte, ya sea para los trenes, los colectivos y también los aviones. Sin embargo, gran parte de esos recursos que se destinan van a parar a otros fines de los que fueron anunciados. Los servicios públicos son de mala calidad y no garantizan las condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros. En el programa de hoy vamos a analizar qué sucede con los ferrocarriles, con el estado de las rutas nacionales y provinciales, con la ausencia e ineficacia del Estado, y vamos a denunciar la corrupción que existe entre los empresarios, los sindicalistas y los funcionarios, que queda en evidencia con el aumento del patrimonio y con las tragedias que hemos padecido. En los 90, el menemismo, con el apoyo de quienes hoy gobiernan, impulsó la política ramal para, ramal cierra. Así fue como el sistema ferroviario entró en agonía junto a cientos de pueblos del interior del país. En esa década comenzaron las concesiones y los negocios turbios que siguen hasta el día de hoy. Así fue como el ferrocarril fue perdiendo y también el poder de los sindicatos. Sin embargo, los camioneros comenzaron a tener fuerza, así también como su poder extorsivo. Las rutas reemplazaron a las vías y los camioneros a los maquinistas. En este nuevo esquema, el Estado se ha transformado en un dador de concesiones sin un control eficaz. Así llegamos al panorama que tenemos hoy: rutas en pésimo estado y trenes que llevan a sus pasajeros como si fueran carga. El Estado se ha borrado como principal promotor de esta trama de corrupción que produce año tras año miles de víctimas fatales. Esta semana se cumplieron 8 meses de la tragedia de Once, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Y desde Gen TV no vamos a dejar de mencionar que la corrupción mata. Legisladores del Gen presentaron un proyecto para crear un régimen de participación y control social sobre el servicio de trenes a cargo de trabajadores y usuarios. Sin embargo, desde el gobierno, a través del ministro del Interior, les ofreció a familiares de las víctimas que controlen las obras del Sarmiento, algo que debería ser responsabilidad del Estado. El gobierno abandonó su rol de garantizar seguridad y calidad, y las consecuencias de la mala administración de recursos y la corrupción la pagamos todos nosotros que viajamos todos los días. Escuchemos algunas declaraciones de funcionarios sobre esta tragedia y también a familiares de las víctimas. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Obviamente estos hechos van a hacer acrecentar determinadas cuestiones y obviamente lo que tenemos que hacer es esperar que justamente la pericia judicial nos diga, no para tirar a alguien por la ventana más rápido, no, porque las vidas que se perdieron, se perdieron. Es una necesidad mía, como mamá de Lucas, y en la cual me acompañan el papá y el resto de la familia, expresar mi más enérgico repudio al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido. Sin dudas hay mucho por reflexionar y por hacer. Los familiares de las víctimas necesitan justicia y celeridad en esta causa, que ya tiene como procesados a los 2 secretarios de transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y a los hermanos Sirigliano, responsables de la concesión. El juez llamó a estos la cadena de la felicidad, en obvia alusión a la corrupción que ha quedado en evidencia. Estuvimos hablando de transporte y de trenes. Ahora vamos a hablar sobre el estado de las rutas y el impacto negativo que tiene en nuestras vidas y en la economía. El gobierno no toma como política de Estado la infraestructura vial ni como prioridad. Un informe revela que el 40% de las rutas nacionales están en pésimo estado y un 30% en estado regular.
pero cuando hablamos de las rutas provinciales la situación es peor. El 89% de ellas están en mal estado. Lo cierto es que las estadísticas viales muestran que hay 22 muertes por día, cerca de 8.000 al año, más de 120.000 heridos y en pérdidas materiales se estima una suma de 10 millones de dólares al año. Argentina y México encabezan las estadísticas de accidentes automovilísticos en el orden mundial, mientras que las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ocupan los primeros lugares a nivel nacional. Los invito a que nos pueden escribir, dar sus dudas o sugerencias a gentv@partidogen.org. Y si quieren conocer la opinión de nuestros dirigentes, pueden ingresar a la página del partido www.partidogen.org. Tenemos una interrupción, hay cadena. A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a su majestad. Hoy, a bordo de este hermoso tren, el tren de los pueblos libres. De Buenos Aires, que pasa por Zárate, por Basanilbaso, por Villaguay, por Concordia, por Salto, por la heroica Paysandú, y que también llegará a Montevideo. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Yo pensaba que no hemos dado un pasito, hemos dado un pasote. Presidente, siguen apoyando este proyecto. En 60/90 días vamos a estar con un servicio en Montevideo. Estúpidos. En una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región en forma absoluta. ¿Y llamaba para sacar un pasaje a Uruguay? No, está suspendido el servicio de Tan solo 9 meses después, los flamantes coches están varados en la estación. Esta es la historia de otra promesa incumplida. Este es el tren fantasma desde adentro. No tengas miedo, Pepe, este partido no lo vamos a perder. Para el final de nuestro programa tenemos preparada una sección especial. Seguimos buscando a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que según nos dicen podría estar planeando con el vicepresidente Amado Boudou poner un puesto de fotocopias en los tribunales de Comodoro Pi. A propósito, ¿alguien ve a Boudou? Porque hace rato que no se lo ve ni en Casa Rosada, ni en Puerto Madero, ni en el Senado, que es su lugar de trabajo. Pero seguramente hay muchos interesados en esconderlo. En el programa de hoy intentaremos dar con su paradero. Estén atentos porque hay recompensa. Conversamos con el presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Escuchemos algunas estadísticas que nos dio sobre los accidentes de tránsito en nuestro país. El año 2011, según Luchemos por la Vida y la medición que nosotros hacemos, hubo 7.517 muertos en distintos accidentes en el país. Es una cifra muy alta, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que circulan y la población, y en comparación con los países desarrollados y en comparación con el número de vehículos que circulan, tenemos entre 7 y 10 veces más muertos. En la Argentina muere un promedio de 21 personas cada día, es decir, estamos teniendo casi un promedio de un muerto por hora. Seguramente mientras pase este programa habrá otro muerto más en accidentes de tránsito. Esto, a Luchemos por la Vida, lo ha llevado siempre a la urgencia de todo lo que hay que hacer, porque no podemos dar el lujo de estar teniendo una muerte por hora casi en promedio. Entonces las acciones tienen que ser llevadas a la mayor brevedad posible. En el conjunto de la estadística podemos destacar que primeramente la mayoría de los muertos son menores de 35 años. El 54% de los muertos son menores de 35 años. La mayoría de los muertos son varones. ¿El Estado está realizando estos controles? No, el Estado no los está realizando, por lo menos en la intensidad debida y necesaria, ni nada que se le parezca, porque si no, no viviríamos esta situación. Porque acá hay una relación inversamente proporcional. Cuanto más controles y más sanciones hay, disminuyen las actitudes de riesgo, disminuyen los comportamientos riesgosos y disminuyen las muertes.
Si precisamente estamos en esta meseta tan grande de muertos que se mantiene con una leve declinación, pero se mantiene en niveles muy altos, arriba de los 7.000 muertos anuales, es precisamente porque el Estado no está cumpliendo bien ese rol. Las rutas nacionales y provinciales dejan mucho que desear, porque más allá que están en muy mal estado, lo cual muchas veces se lo justifica por la falta de presupuesto, lo cual es verdad en muchos casos, creo que hay algo que es inexcusable y es la correcta marcación horizontal y vertical. Es decir, me refiero, por ejemplo, a que una ruta tenga marcado el límite que separa ambas manos, que tenga marcado los extremos laterales para permitir una conducción más segura de noche, la señalización de todos los obstáculos y peligros. Y como decimos siempre en Luchemos por la Vida, la peor de las rutas, bien marcada, bien señalizada, deviene mucho más segura. Y en eso creo que hay una falla fundamental. Si bien se puede aceptar que no haya presupuesto para mejorar el estado de muchas rutas, no se puede aceptar que no estén debidamente señalizadas, porque eso es un costo mucho menor y en eso se juega la vida de la gente. Es importante conocer las estadísticas de accidentes viales en nuestro país, pero es necesario saber qué hace el Estado con los recursos que recauda y no invierte en infraestructura vial. Conversamos con el coordinador del Comité Nacional de Defensa al Usuario Vial, Ricardo Lasca, quien nos cuenta qué hace el Estado con los recursos y a dónde van a parar. El Estado Nacional recauda más de 18.000 millones de pesos anuales en concepto de impuesto a los combustibles. Ese dinero, lamentablemente, es malversado, despilfarrado por el Estado, destinándolo ahora a subsidios al transporte de carga, de pasajeros, al FONAVI, a los jubilados, y no realmente para lo cual fueron creados, que eran para hacer obras de infraestructura. Sin tener en cuenta, guarda, por ejemplo, las retenciones agropecuarias, ¿no?, que recaudan millones de dólares y ni siquiera se traducen en obras, ¿no? Pero lo grave es el impuesto específico, ¿no?, que es el impuesto a los combustibles, que reitero se desvía para otros fines, ¿no?, y no para lo cual fueron creados, y pagamos un combustible carísimo y encima tenemos que pagar estos peajes que son un impuesto al tránsito solo para matarnos, ¿no?, porque no hay ningún tipo de obra. En mi caso particular me dedico al sector agropecuario y vivo viajando permanentemente por todos los corredores viales y padezco lo que son las rutas y el temor que uno siente a que le pase a uno un accidente, ¿no? Porque acá, aparte, claro, se habla de muertos, pero no se habla de la cantidad de heridos y gente discapacitada que también hay, ¿no?, y la cantidad de accidentes terribles y familias destruidas, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en cuenta. El ministro Randazzo sale alegremente a hacer un circo fenomenal con el plan de seguridad vial, pero habla de control y educación, se olvida del estado de los caminos. Y esto es un trípode, hay que trabajar en el control, la educación y la infraestructura. La Ruta 5, como la 7 y la 8, eran proyectos implementados denominados iniciativa privada, que lo llevó adelante el ministro de Vido con el nefasto personaje Claudio Uberti, que era el titular del OCOVI, Organismo de Control de Concesiones Viales, que quedaron en la nada, porque eran proyectos realmente inaplicables. La prueba está que en la Ruta 8 se iba a hacer una autopista de 180 kilómetros, se la adjudicó al grupo Urnequian, un gran incumplidor, pero sin embargo se lo premia con esto, y solo hizo 12 kilómetros, instaló una nueva estación de peaje en la Ruta 8, y dejó la obra en banda, hizo solo 12 kilómetros y se fue de la autopista. Y encima el Estado Nacional, todos nosotros, tuvimos que indemnizarlo con 300 millones de pesos. O sea, no tienen ni idea. Yo creo que debido a ese arquitecto, debería la Facultad de Ingeniería estudiar, porque de caminos no sabe absolutamente nada. Y ni hablar en las rutas provinciales, ¿no? El gobernador Scioli, que está haciendo negocios escandalosos, como la Autovía 2 y la Ruta 11, que se la adjudicó, qué casualidad, al grupo Urnequian, por 30 años, ya lleva 20, peaje le dieron 30 años más, 50 años de peaje van a ser. Una autovía recontra pagada y amortizada y cobrando 20 pesos de peaje en cada estación de peaje. Algo escandaloso, sin audiencia pública, no convocó a los usuarios, un disparate. Y ahora Scioli quiere poner peajes en todas las rutas de la provincia de Buenos Aires. El ferrocarril, como decía recién, está en un estado lamentable, ni hablar a nivel carga, ¿no?, porque lo que uno ve es a nivel urbano o conurbano bonaerense o la provincia de Buenos Aires, que hay un sistema malísimo de transporte de pasajeros, pero en el resto del país brilla por su ausencia, ¿no?, salvo algún tramo que hay un transporte de cargas
bastante lamentable, y ni hablar que no existe el de pasajeros. Pero bueno, no hay inversión, va a llevar muchísimo tiempo para que el ferrocarril se pueda rehabilitar, y por eso es importante un proyecto vial de infraestructura, para empezar con algo, para descongestionar un poco el tema de las rutas, que son de una mano y de otra, sin autovías, sin autopistas, no hay ni banquinas asfaltadas, o sea, ni mantenidas, ¿no? O sea, es un estado lamentable. Entonces, con rutas malas y no habiendo ferrocarril, realmente es de terror esto, no solamente desde el punto de vista económico, sino también, como decíamos recién, por la cantidad de accidentes y siniestros viales que estamos acostumbrados a ver todos los días, ¿no? Estamos en la ruta 3, en el kilómetro 63, en Cañuelas, con el diputado nacional del GEN, Omar Duclos. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un gusto. ¿Vos qué comisiones integrás? Integro varias comisiones, entre ellas la de Obras Públicas, que la verdad que me incorporé con muchas ganas de trabajar porque veo que hay una deficiencia en la infraestructura del país muy marcada. Sí. Hay mucho para proponer, para impulsar. Esto lo empecé a vivenciar desde la Intendencia. Yo fui intendente de Azul hasta diciembre pasado. Y puntualmente, ¿cómo ves hoy las rutas de nuestro país? Vemos que hay una gran deficiencia porque tenemos rutas que fueron construidas hace 6-7 décadas, sí, con otra tecnología en el transporte, con vehículos que tenían otro desarrollo, otra tecnología, y el parque vial a su vez ha crecido muchísimo. Por lo tanto, hay una saturación muy importante por la cantidad de vehículos que circulan. Acá lo podemos apreciar, estamos en la ruta nacional número 3 y es una ruta troncal, es una ruta que va desde Buenos Aires hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, más de 3.000 kilómetros. ¿Y en qué estado está esta ruta donde estamos ahora? Y esta ruta está colapsada. Tenemos solamente un tramo hasta desde una parte de Cañuelas hasta Monte, que es una autovía, y hace 12 años que se paralizaron las obras y venimos reclamando para que continúe la construcción de la autovía, sí, hasta Azul, en definitiva desde el kilómetro 105 al kilómetro 307, hasta el cruce con la ruta nacional 226, que es todo el tramo de mayor concentración de tránsito. Una ruta que tiene muchos accidentes permanentemente, es mucho tránsito para dos trochas, para solamente dos trochas con dos sí, sentidos de circulación. Y por lo tanto vemos que los accidentes más frecuentes son frontales y con alto impacto, con muchas víctimas fatales o lesionados que quedan con secuelas. Todas las comunidades que estamos desde Azul hasta Cañuelas, que estamos sobre la ruta, hemos perdido familias, hemos estado de luto en muchas oportunidades por esta situación trágica. ¿Y el Estado hace algo para mejorar la infraestructura? Y el Estado no tiene una planificación, sí, y no tiene un nivel de inversión sostenido para poder avanzar. Esto que vemos en la Ruta 3 se repite en muchas rutas nacionales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires las rutas están también en una situación de una franca decadencia. Ni siquiera hay un mantenimiento adecuado. Ya no pensar en la nueva infraestructura, en ampliar las rutas, en poder tener autovías o autopistas, sino hasta el mantenimiento es muy deficiente. Lamentablemente en nuestro país, del mismo modo que se ha deteriorado la infraestructura vial, también se han perdido muchos kilómetros de ferrocarril. Es necesario pensar en reestructurar las vías de transporte combinando las dos modalidades, que podamos recuperar el ferrocarril y podamos tener rutas modernas, adecuadas a las necesidades del tránsito de nuestro tiempo. Así que, hace poco tiempo hubo cortes en San Antonio de Areco y en varios lugares. Sí, las comunidades están movilizadas cada vez más porque es muy doloroso ver que perdemos vidas de familiares, de amigos, de vecinos de nuestras comunidades en accidentes evitables, porque muchas veces hay factores concurrentes que tienen que ver con la negligencia, con la falta de atención del conductor, pero aún así, si tuviéramos una adecuada infraestructura, muchos de esos accidentes son evitables. Por lo tanto, las comunidades se están movilizando, se han conformado grupos de autoconvocados. En Azul, por ejemplo, hay un grupo de autoconvocados, está la Fundación Centro Empresario que congrega distintas instituciones de la comunidad trabajando fuertemente. Y nosotros en su momento acompañamos un
una campaña de recolección de firmas de todas las ciudades del corredor de la ruta. Le entregamos a la Presidenta de la Nación el año pasado en la ciudad de Las Flores 30.000 firmas, también se la entregamos al gobernador Scioli. La Presidenta dijo en el acto en ese momento que la autovía en la Ruta 3 se iba a concretar, pero cuando vemos esto reflejado en el presupuesto, vemos que es solamente una expresión de deseos, que no tiene un principio de concreción. ¿El presupuesto cuánto se destina aproximadamente? Bueno, el Estado está recaudando 18.000 millones de pesos aproximadamente en fondos que deberían tener exclusiva afectación vial, porque son lo que pagamos todos los usuarios cuando cargamos combustible en nuestros vehículos. Estamos pagando allí un impuesto que está concebido para la infraestructura vial, que lamentablemente el Estado lo destina también a otras finalidades, por lo tanto no va ahí se solamente reduce... a mejorar las rutas. Claro, entonces hoy tenemos a su vez una superposición de imposición, porque tenemos este impuesto que pagamos todos cuando cargamos combustible y también están los peajes, que es otra forma de pago. Están en muchos casos, en esta Ruta 3, por ejemplo, tenemos peaje y no tenemos obra nueva. Entonces, me parece que hay que repensar el sistema buscando que la inversión sea eficiente y transparente y definir un plan integral. Este año convocamos a la Comisión de Obras Públicas, al administrador de Vialidad Nacional, el ingeniero Nelson Periotti, para que nos informara cuáles son los planes. Y vemos que hay ejecución de obras muy distribuidas, muy chicas y distribuidas en distintos lugares del país sin formar parte de un plan integral. Luego, ¿y por qué sucede eso? Porque tenemos una visión cortoplacista y se hacen obras muchas veces con una visión clientelar, pensando en quedar bien con el gobernador o con el intendente de un lugar, cuando en realidad tendríamos que pensar las obras con una visión estratégica e integral y planes de mediano y largo plazo, que seguramente la ejecución va a estar a cargo de distintas gestiones, de distintos gobiernos, pero necesitamos recuperar esa planificación de largo plazo, insisto, en que combine los dos sistemas de transporte, el sistema de ferrocarril y el sistema vial. En el caso de la Ruta 3, que comentaba que la Presidenta anunció la obra y que nosotros presentamos proyectos también para que se incorpore en el presupuesto del año próximo, cuando vino el presupuesto a la Cámara y que fue aprobado tal cual vino, porque lamentablemente el oficialismo acompañó sin modificaciones el proyecto de presupuesto, vimos que para esta obra de la autovía de la Ruta 3, que va entonces desde Monte hasta Azul, que tiene una estimación de costos de 2.100 millones de pesos, para el año próximo están previstos 29 millones de pesos. 29 millones de pesos no se hace nada, y cuando vemos la proyección plurianual de los próximos 3 años, vemos que solamente se estaría ejecutando un 3% de la obra, un promedio de un 1% anual. Entonces, si tardaríamos 100 años en concretar esta obra. Ejemplificando lo que pasa en muchas rutas, en la zona tenemos la Ruta 51, que es provincial, la Ruta 31, la Ruta 41, donde hemos tenido accidentes múltiples, trágicos, pero lamentablemente todavía no está priorizado en la agenda pública este tema como debería estarlo, para que podamos empezar a tener respuestas proporcionadas al problema que tenemos. Llama la atención porque las estadísticas dan que es más o menos una cifra de 22 muertes por día. Son 8.000 al año y el gobierno no toca este tema. Claro, porque lamentablemente hasta ahora los reclamos, las movilizaciones han sido a nivel local y muchas veces quedan reducidas a la información local y regional. Es muy bueno lo que estamos haciendo de poner esto de relieve a nivel nacional para que la presión llegue a donde se tienen que tomar las decisiones y de esa manera se tome conciencia sobre la necesidad de priorizar estas inversiones que tienen que ver con salvar vidas. Estamos hablando de una causal de muerte fundamental en nuestro país. Entonces hay que salvar vidas, hay que evitar lesiones, porque hablamos de 8.000 muertes
y no contabilizamos la cantidad de lesionados, de lisiados que quedan, que muchas veces incluso fallecen después y no integran la estadística. Entonces necesitamos tránsito seguro y tránsito también, cuando nos referimos al transporte, competitivo, porque la primera preocupación tiene que ver con salvar vidas y la segunda tiene que ver con que podamos tener un sistema de transporte competitivo, porque en un país tan extendido donde en los costos de producción y de comercialización el transporte tiene una incidencia importante, tener rutas y ferrocarriles bien desarrollados nos haría como economía mucho más competitivo. ¿Esa es la propuesta del GEN en la Cámara de Diputados? Sí, concretamente estamos reclamando en el seno de la Comisión de Obras Públicas que se abra el debate para trabajar en esta planificación que mencionaba. Lo lógico hubiese sido que el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, promoviera con todos sus equipos técnicos esa planificación. Como no lo hace, lo estamos promoviendo desde la Comisión de Obras Públicas y vamos a estar trabajando en los próximos meses, convocando a todos los actores involucrados, a los usuarios, a las asociaciones de constructores, de profesionales, de la ingeniería, a todas las instituciones que tienen que ver con la problemática vial, con la problemática ferroviaria, con la problemática del transporte, para que, integrando la visión de todos de manera participativa y con un criterio estratégico, podamos ir definiendo los lineamientos de un plan integral de desarrollo de la infraestructura vial y ferroviaria. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Estábamos escuchando al diputado nacional del GEN, Omar Duclos, acá en la Ruta 3 en Cañuelas. Estamos llegando al final de nuestro programa y reiteramos, al que encuentre al vicepresidente le daremos recompensa. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia dar con el paradero de Amado Vudú, de 49 años de edad, aunque se empecine en aparentar menos. Tez blanca, cabello claro y largo, peinado casco con alerta reforzado. El mismo se ausentó de su público despacho en el Senado de la Nación Argentina, el cual cuenta con jacuzzi, sauna y gimnasio. La última vez que se lo vio vestía jeans gastados, campera de cuero negra y ojotas marplatenses, y se bajaba de una motocicleta Triumph inglesa. Colaboran intensamente en su búsqueda 486 familias del municipio urbano de La Costa, que aún se preguntan por qué sus casas del plan federal no han llegado ni al 10% de su construcción, siendo que Vudú aprobó el pago de la totalidad de las mismas por 20 millones de pesos en el año 2005, cuando era secretario de Hacienda de ese municipio. También colaboran en su búsqueda los integrantes del conocido grupo de rock La Mancha de Rolando, que desde que Amado se ausentó no han podido conseguir ni un contrato que les asegure su porvenir nacional y popular. Quienes puedan brindar información sobre su paradero serán recompensados con un montón de billetes impresos en la calcográfica de Van der Broele y un póster del vicepresidente sonriente con toda su dentadura y guitarra colgada del hombro. Rogamos dirigirse a Balcarce 50 y hablar con ella, o bien ponerlo en conocimiento del juez federal Norberto Ollarvide, quien gustoso lo exonerará rápidamente de lo que sea. En caso de cruzarlo en la vía pública se ruega no efectuarle preguntas sobre su pasado UCDista y reivindicador de la dictadura. Contestará acerca de las ventajas del cambio en el mejor de los casos o tomará una guitarra y comenzará a ladrar en el peor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo viernes a las 20 horas en un nuevo programa del Partido GEN aquí por Metro.